comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio radiofónico, Derecho a la Radio, su programa favorito que se transmite todos los miércoles en punto a las 19 horas y lo hacemos desde la cabina de radio de la estación de la Universidad de Colima, Universo 94.9. Les invitamos que sigan esta transmisión a través del Facebook oficial de la Facultad de Derecho y de esta estación. Y bueno, como en cada programa, se encuentra aquí con nosotros en cabina nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, qué gusto saludarte a ti, también saludar a nuestra amable audiencia. Hay que recordar que también pueden sintonizar el sábado a la 1, en donde también en Universo 94.9. El tema que vamos a abordar el día de hoy, tanto en la editorial como en la sección de entrevista, es el plagio en el derecho de la propiedad intelectual. Así es, Bárbara, un tema que estamos ciertos, les va a gustar mucho a nuestras audiencias y sobre todo porque es un tema pertinente y seguramente también de amplio interés social. Si estás de acuerdo, Bárbara, iniciamos este programa como tradicionalmente lo hemos hecho a lo largo de casi 4 años y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial. Adelante, doctor Méndez, le escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es El plagio en la investigación científica. En un análisis desde la filosofía del derecho y la ética, el académico chileno Alejandro Miranda se refiere al plagio en la investigación científica bajo ciertos presupuestos necesarios en el contexto del derecho de autor, siendo los siguientes. En primer lugar, es necesario que esté publicada la obra plagiada, pues el plagio recae sobre obra publicada o sobre obra inédita, en este caso, siempre que el plagiario publique la obra como suya. En segundo lugar, con excepción de la obra inédita, para que se cometa el plagio no es necesario que la obra del plagiario esté publicada, pero sí que la obra plagiada se haya publicado antes del plagio, pues la publicación de la obra plagiada constituye una segunda publicación simulada que solo aumenta el grado de responsabilidad del plagiario. En tercer lugar, para que se cometa el plagio es necesario que la conducta en cuestión esté relacionada con derecho de autor, reconocido en virtud de la publicación de la obra en términos del derecho de propiedad intelectual, en el orden de la legislación preferentemente de carácter penal. En cuarto lugar, no es necesario para que se cometa plagio que el plagiario transcriba textualmente la obra ajena, pues también se puede cometer plagio resumiendo o parafraseando las ideas de otro sin citarlo, pues solo en los casos más burdos el plagiario transcribe textualmente una parte o la totalidad del texto original sin citarlo, precisamente para que no se identifique la copia textual. En quinto lugar, para que se cometa plagio es necesario que el autor de la obra plagiada esté excluido de las citas en el desarrollo del texto, aun cuando sí esté citado en la bibliografía final del texto. Para concluir, conviene destacar en los presupuestos citados que solo hay plagio sobre obra publicada en relación a derecho de autor, de lo que surge la cuestión de si las tesis profesionales repositadas digitalmente como ejemplar individual equivalen a una publicación que se registra en derecho de autor y cuyo tiraje, aun siendo digital, pasa por aprobación de criterios editoriales, pues pareciera que hay una diferencia entre plagio de derecho de autor y fraude académico en tesis no publicadas, que desde luego debe tener consecuencias éticas y jurídicas. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara, y bueno, para quien recién sintoniza esta transmisión, les compartimos que abordamos el tema relativo al plagio en el derecho a la propiedad intelectual. Motivo por ello, en esta sección de entrevista nos da mucho gusto recibir al doctor Luis Reynoso. Él es académico de la Universidad Panamericana y abogado postulante en materia de propiedad intelectual, a quien le agradecemos que haya aceptado participar con nosotros en este su programa. Bienvenido a su espacio, doctor Reynoso. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo con ustedes por la invitación y la oportunidad de dirigirme a su auditorio. Muchas gracias, espero sea de interés. Doctor, para introducirnos un poquito en este tema, quienes no conocemos a profundidad, ¿qué debemos entender por derecho de propiedad intelectual? Muchas gracias.
Esta sola pregunta pudiera llevarnos toda la entrevista, porque no es un tema sencillo. La doctrina no se ha puesto de acuerdo para definirla, pero voy a tratar de ser práctico, yéndome a situaciones, primero, de cuál es su uso y su impacto en la realidad social, y podemos pensarlo como un medio artificial para la creación de escasez. ¿Esto por qué lo digo? Porque el conocimiento, las ideas, los frutos del intelecto no tienen límites materiales, no es tangible y por tanto pudiera ser libremente reproducida, aprovechable. Y bueno, la ley, la sociedad como una institución humana, crea medios o idea estas estrategias para proteger a las mentes creativas, a las gentes que hacen crecer la cultura y también la tecnología. Entonces, pudiéramos entender la propiedad intelectual como este medio artificial de creación de escasez, que por eso no es raro que sea ahora la piedra angular del sistema capitalista. Y como resumen de esta idea es la forma que la sociedad, que la ley encuentra para proteger a las mentes creativas. Ahora, doctor, entonces, ¿qué relación tiene el plagio con la propiedad intelectual? Gracias. También es una extraordinaria pregunta, porque la propiedad intelectual tenemos que entender que tiene dos ramas diferentes. Una que protege a los autores, a los creadores, que es un derecho cultural, un derecho que tiende a proteger un sentido muy romántico, que es el espíritu humano, y hay otra que refiere propiamente a la aplicación industrial de creaciones, a la distinción de marcas, de productos. Entonces, el plagio tiene que ver con esta rama del derecho de autor. Y es un derecho, como mencionaba, muy romántico, que está muy vinculado a la dignidad humana. Entendamos esto como a lo que nos hace seres humanos, a los que nos hace seres pensantes. Los que somos creyentes en alguna religión podemos decir que a las cuestiones espirituales, una discusión que se tuvo incluso al preparar la Declaración de los Derechos Humanos. Pero bueno, ¿qué tiene que ver el plagio? Históricamente se ha considerado que quien roba conocimiento, quien roba ideas de otra persona, le roba algo muy valioso. Los primeros destellos los podemos ubicar en el derecho romano, por ejemplo, con Marco Tulio Cicerón, que fue el primero en referir que el conocimiento es apropiable. Incluso había referencias de Platón hacia Sócrates, que decía que vendía conocimiento, que enseñaba a los sofistas a pensar y con conocimiento. Tenemos al poeta Marcial, que empezó a utilizar el término plagio, que antes era el robo de esclavos, a temas de robos literarios. Y muy en particular hay una historia que nos platica Marco Vitruvio Polión, que es este arquitecto del cual Leonardo da Vinci se inspiró para hacer este hombre del Vitruvio, que está en Florencia. Todo el mundo vamos a ubicar este dibujo, que nos decía sobre la historia de Aristófanes y la biblioteca de Alejandría. En un momento determinado él conocía muy bien la biblioteca y al escuchar un concurso de poesía se dio cuenta que más de uno de los autores que participaban estaban plagiando, estaban robando ideas de libros contenidos en la propia biblioteca. ¿Cuál fue la suerte? Pues que a estos plagiarios fueron castigados por este robo, y Aristófanes de Bizancio fue comisionado para cuidar la propia biblioteca. Entonces, ¿qué tiene que ver el plagio con la propiedad intelectual? Directamente con el derecho de autor. Es una violación a los derechos de originalidad, entendiéndolos como la expresión del espíritu humano en una obra, al derecho personalísimo, a lo que creamos. En la Revolución Francesa había un pensador que decía: no hay propiedad más sagrada que los frutos del intelecto. Entonces, tenemos que entenderlo así con la propiedad intelectual, que cuida esta dignidad creativa, esta particularidad que tenemos para reflejar el espíritu en lo que creamos. Entonces, tiene este vínculo íntimo, este vínculo romántico, este vínculo muy importante. Doctor, y bueno, a propósito de lo que usted menciona sobre el plagio en la propiedad intelectual, ¿nos puede mencionar en estos últimos 3 minutos antes del corte qué tipos de responsabilidad puede generar el plagio? Claro, con mucho gusto. Nuestras leyes en México manejan 3 vertientes. Una que se refleja en una multa administrativa bastante cuantiosa, que va a una cantidad cercana a $500,000 pesos al momento. Responsabilidades civiles por daños y perjuicios que se causen a la persona contra quien se cometió el plagio, e incluso en algunos casos habría que revisar los tipos, pero hay responsabilidades penales. Entonces,
Las responsabilidades en México son amplias. En estas 3 ramas se puede llegar a perseguir pues el plagio. También, bueno, sirve mencionar pues que hay situaciones particulares en las que además del plagio se puede entender que hay daños al honor de una persona, en el contexto de que a lo mejor nos atribuyen la titularidad o la paternidad de una obra sin serlo, y eso nos daña en nuestra reputación, en cómo nos entiende el mundo. Entonces nosotros podemos vernos afectados no solo con un sentido de un robo directo de la obra intelectual, de este contexto de paternidad, de que nosotros somos padres o madres, se va a decirlo, de una obra que nosotros la concebimos, y que en un sentido negativo nos puedan llegar a imputar que nosotros somos dueños de una obra que no refleja los méritos creativos o nuestro propio espíritu. Entonces, este tipo de situaciones implica también más de una violación de los derechos. La siguiente pregunta, doctor Reynoso, sería si el plagio puede ser un delito con prescripción. Claro, muchas gracias. La pregunta es muy pertinente. En perspectiva de las situaciones actuales que vivimos, ¿no? Que hay un especial interés de la sociedad en atender esta situación debido a determinados funcionarios públicos que han sido acusados o se ven en vela de exponer una situación de esta naturaleza. Sin meternos a particularidades o complicaciones, yo diría que la respuesta hacia el plagio puede ser un delito con prescripción es que sí, esto entendido que los derechos están hechos para ejercerse en un momento determinado. Si hay alguien a quien fue afectada su esfera jurídica, sus intereses, que se siente lesionado en sus intereses, debe ejercerlos. En México sí hay delitos que se relacionan al menos con el plagio, ¿no? Si bien hay puristas que dicen las leyes no contemplan la palabra plagio como tal, entonces el plagio está fuera de la ley, eso es una mentira. Tenemos en más de un dispositivo del Código Federal Penal, de delitos específicos sobre el plagio, que podemos hablar del artículo 424, que habla como que una persona use con fines de lucro y sin autorización del autor una obra, o muy en particular el artículo 427, que dice que se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y una multa determinada a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor con otro nombre. Hay interpretaciones que nos dicen que estos delitos prescriben dentro de 1 año, y hay criterios muy interesantes de la Corte, por ejemplo uno del 2018, que hay una tesis aislada, que es un criterio que no es uniformemente obligatorio para quienes no tengan amplios conocimientos jurídicos, que nos dice que el delito prescribirá dentro de 1 año, pero de que la persona que fue afectada con el plagio se entere. Entonces, esto lo podemos ver en las situaciones que son muy públicas, muy publicitadas, que hubo particularmente una prisa por decir el delito ya prescribió. Con este tipo de interpretaciones podemos entender que no, porque suponiendo que la persona que fue afectada por un plagio no estaba enterada de que se dio este delito, pudiera reclamar en este periodo, porque estamos en menos de 1 año que ocurrió. La dificultad de esto es que el derecho de autor termina siendo un derecho muy técnico que no ha sido debidamente entendido. Tenemos en la propia resolución que comento de nuestros máximos tribunales algunas ambigüedades, y lo que podríamos destacar para que se quede más sencillo es que dentro del derecho de autor hay 2 tipos de derechos: los morales, que tienen que ver con el propio espíritu humano, que están inspirados en filosofía. La propiedad intelectual, el derecho de autor, es una de las ramas del derecho que más vínculo tienen con la filosofía. No será raro pensarlo, porque entendemos que hablamos de ideas, de protección de ideas, y la filosofía es el arte de enseñarnos a pensar. Entonces, con el tema de los derechos morales tenemos raíces en la escuela de Salamanca, con los escolásticos, los idealistas alemanes, Kant, Hegel, Fichte, que nos van construyendo algo que es propio del derecho continental europeo, no de los estadounidenses. Los estadounidenses nos meten otro tipo de derechos, los que están enfocados a los bienes patrimoniales. Entonces, si queremos hablar de qué derechos en particular de autor viola el plagio, podemos hablar del derecho a paternidad, que hemos mencionado constantemente, y por el lado de los derechos patrimoniales, de la explotación
económica de una obra, podemos hablar del derecho de reproducción, de tomar la totalidad de una parte de una obra sin autorización y de distribuir una copia física de esta obra. Entonces, tener en cuenta que sí prescribe. La sociedad llama a que los derechos se ejerzan. Si no se ejercen, esto tendrán que prescribir. Entonces, me recuerdo un comentario del periodista Javier Marías, hijo de Julián Marías, un extraordinario filósofo español, que nos decía, él hablando en primera persona como si fuera la justicia, si usted comete un delito y es lo bastantemente hábil o listo para escapar de mí, de la justicia, durante suficientemente se verá recompensado y se encontrará con la maravilla de que su crimen ya no lo es, o quizás con algo más loco y milagroso, con que sí lo será, sí será un delito, pero usted podrá ser absuelto. Entonces, llamemos a ejercer los derechos, a estar muy atentos a la protección de nuestros derechos intelectuales, porque estos prescriben, y en este término que estamos hablando puede ser 1 año. Doctor, sin duda nos quedan algunas dudas que queremos todavía resolver con usted. Nos quedan 2 minutos antes de terminar esta entrevista. Y bueno, entre las preguntas que nos surgen al aire es, ¿el plagio puede generar nulidad en la autoría de una obra o de una tesis de grado? Definitivamente sí. Con respecto de normativas universitarias particulares que tendrían que instrumentalizar este tipo de situaciones y en un momento determinado castigarlas, tendríamos que hablar que como este derecho de autor protege el espíritu humano, es decir, la capacidad creativa, y esta está reflejada en una obra, y lo que quiere una tesis de grado es calificar la aptitud de una persona, de un individuo particular, para desempeñarse como un profesional y servir a la sociedad, eminentemente si esta persona, si este particular plagió y no hay un reflejo de su espíritu, de sus propios conocimientos, este título tendría que ser nulo. ¿Por qué? Porque le pertenece a una tercera persona, no a quien lo hizo. Entonces tendría que identificarse además de un plagio, de un delito, de una infracción administrativa, de un ilícito civil, como una ofensa hacia la propia sociedad, y tendría que ser castigada, tanto moralmente como jurídicamente. Ahora, doctor, nos queda 1 minuto para cerrar esta entrevista. Les pediría si nos pudiera compartir con nuestra audiencia un comentario final o reflexión final sobre el tema. Muchas gracias. Pues habrá que hacer un llamado a la audiencia y decirles, hay que tener muy en cuenta la propiedad intelectual, a tener en cuenta que tiene como fin buscar el bien común de todos los integrantes, que si permitimos que la sociedad se beneficie de nuestra actividad intelectual, creceremos. Entonces es importante cuidar los derechos intelectuales de otros, respetarlos, tenerlos muy en cuenta. Y en este caso, como la academia, como nos platicaba el doctor Méndez Rivera en el inicio del comentario editorial de esta entrevista, pues tengamos muy en cuenta que si citamos las fuentes, que si somos honestos intelectualmente al hacer nuestros trabajos de investigación e incluso de disfrutar nuestro entretenimiento día a día, nos vamos a ver beneficiados y vamos a beneficiar a la sociedad, porque los creadores van a crear más y nosotros podremos estar tranquilos de que estamos jugando limpio en la sociedad. Agradecemos al doctor Luis Reynoso. Él es académico de la Universidad Panamericana y abogado postulante en materia de propiedad intelectual. Muchas gracias, doctor. El agradecido soy yo. A sus órdenes, muchas gracias por su tiempo. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Continuando con el programa, escuchamos ahora la cápsula que nos preparó el doctor Francisco Barajas Palacios. Recordemos, él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien el día de hoy nos preparó el tema del juicio sucesorio intestamentario. Adelante, doctor, le escuchamos. Buenas tardes, estimados redescuchas. En esta ocasión hablaremos del juicio sucesorio intestamentario. Empezaremos con la pregunta: ¿qué es el juicio sucesorio intestamentario? Es el juicio en que se sigue cuando muere una persona que nunca realizó un testamento, en donde los bienes que en vida le pertenecieron, a consecuencia de su muerte, ahora se convierten en herencia. Dicho juicio se tramita generalmente ante un juez de lo familiar, quien
tendrá entre una de las funciones judiciales más importantes el poder advertir y declarar quiénes podrán ingresar a recibir la herencia denunciada. ¿Quiénes generalmente adquieren la calidad de herederos en este juicio? Bueno, los herederos son aquellos que tienen derecho a recibir los bienes de la persona que falleció, que a falta de testamento se determinará específicamente por la ley aplicable, que en este caso es el Código Civil para el Estado de Colima. ¿Quiénes pueden heredar? Tienen derecho a heredar los descendientes, es decir, los hijos, los cónyuges, los ascendientes, sus parientes colaterales dentro del cuarto grado, como pudiesen ser primos, tíos, sobrinos o, en su caso, inclusive la concubina o un concubino. En este tipo de juicio, ¿quién puede iniciar el juicio sucesorio? Cualquier persona que se considere con derecho a heredar, ya que solo se necesita acreditar este derecho. Este derecho se acreditará una vez presentada la denuncia formal de declaración o inicio de juicio sucesorio, que tendrá que ser ponderado, analizado y estudiado por el juez familiar de la causa. ¿Qué documentos se necesitan para iniciar un juicio sucesorio intestamentario? Generalmente, ¿sí?, los abogados o quienes se encargan de tramitar este tipo de asuntos, así como también nosotros en el bufete jurídico de la Facultad de Derecho, solicitamos, ¿verdad?, que para poder iniciar o acreditar la procedencia y el impulso procesal de un juicio sucesorio intestamentario, los siguientes apartados. Primero, la denuncia del juicio sucesorio, a la cual deberá de acompañarse como documentos probatorios: 1. Un acta de defunción. 2. Un acta de matrimonio en el caso de la persona fallecida, en caso de que la persona fallecida haya estado casada al momento de su muerte. Actas de nacimiento de los hijos en el caso de que estos últimos hayan tenido hijos, y un listado de las personas que tentativamente o presumiblemente pudiesen ser herederas, así como proporcional sus respectivos domicilios. Uno de los temas que frecuentemente los usuarios preguntan, ¿sí?, es cuánto tiempo dura la tramitación de un juicio sucesorio intestamentario. ¿Sí? Es importante advertir que para dar una respuesta concreta a este tema tienen que tomarse diferentes variables, tienen que considerarse diferentes aspectos. Habría que también estimar la carga de trabajo del juzgado en donde se va a radicar este tipo de juicios. Por lo regular, un juicio sucesorio intestamentario en un tiempo ordinario de trabajo podría ser entre 1 y 2 años, pero recordemos que se trata de un juicio en donde si alguna de las partes involucradas o de los herederos no está de acuerdo en alguna parte procesal del mismo, bueno, podrá oponerse a través de diferentes incidentes, y esto puede ocasionar que dicho juicio se extienda más tiempo, situación que en todo momento tendrá que valorarse por el juzgador de la causa. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Francisco Barajas Palacios, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho. Desafortunadamente el tiempo para esta transmisión se agotó, por lo tanto agradecemos en los controles de transmisión a Oscar Segura, en transmisión de Facebook a Reina Andrade, al equipo de producción de este programa, doctor Ángel Méndez, licenciado Fresco Mayoral, licenciado Julio Llerenas, la licenciada Alejandra García, pero sobre todo gracias a ustedes, a nuestra audiencia que hace posible este programa. Se despiden desde los micrófonos su amiga Bárbara y Enoc. Que pasen ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.